Muy buenos días, estudiantes de grado noveno. Les envío un cordial saludo desde mi casa. Siguiendo esta semana con el repaso y la retroalimentación de los últimos temas vistos en el área de matemáticas, les envío video explicativo de todas las operaciones que se desarrollan con los radicales, puesto que este es el último tema trabajado en el área. Bueno, vamos a hablar un poquito de las operaciones con radicales, las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Para poder realizar la suma y la resta, multiplicación y división de radicales, hay que tener en cuenta mucho el concepto de radicales semejantes. Un radical o los radicales son semejantes cuando tienen el mismo índice y el mismo radicando. El índice corresponde a este número y el radicando es lo que está dentro de la raíz. Si se pueden dar cuenta en este ejemplo, estos dos radicales son semejantes, puesto que tienen el mismo índice, que es 3, y el mismo radicando, que es z elevado a la 7. Vamos a desarrollar primero suma y resta y posteriormente multiplicación y división. Para sumar y restar radicales, se tienen en cuenta dos conceptos. El primero es cuando sumamos y restamos radicales semejantes y cuando sumamos y restamos radicales no semejantes. Entonces, en primer lugar, vamos a adicionar o sustraer radicales semejantes. ¿Cuál es el procedimiento? Se suman o se restan según correspondan los coeficientes de esos radicales y luego se coloca el mismo radical. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que van a sumar los números que acompañan a esos radicales, los que están por fuera. En este caso, en este primer ejemplo, suman 3 más 4, que es 7, y agregan la misma raíz, que es raíz cuadrada de 5. Eso ocurre en el primer caso y en el segundo caso. Ya en el tercero y en el cuarto, si se pueden dar cuenta, es una resta. Entonces, restamos los coeficientes, aquí 6 menos 8, en menos 2 y colocamos el mismo radical, porque recuerden que el radical es semejante. Ya en los últimos casos que están acá, que son el quinto y el sexto caso, hay operaciones combinadas, hay suma y hay resta. ¿Qué debemos de hacer? Realizarlas en el orden como aparece. Aquí sumamos primero 7 más 2, que es 9, le restamos 3 y obtenemos como resultado 6 y colocamos la misma raíz. Este es el segundo ejemplo para suma y resta cuando hay radicales semejantes. En este caso, los radicales semejantes no se encuentran en orden. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Agruparlos en el orden. Los que están en azul son semejantes y los que están en violeta son semejantes. ¿Qué debemos hacer? Agruparlos y sumamos esos coeficientes. En este caso sumamos 7 más 8, que es 15, y colocamos el mismo radical. Y en el de violeta agrupamos ese menos 6, ese menos 3 y ese menos 4, obtenemos como resultado menos 13 y colocamos la misma raíz. Entonces, ya es súper sencillo sumar radicales cuando estos son semejantes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Sumar sus coeficientes o restarlos dependiendo del caso y colocar la misma raíz. En el segundo caso es cuando sumamos y restamos radicales que no son semejantes. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirlos a radicales semejantes que tengan igual índice e igual radicando. Y para hacer eso debemos de seguir estos tres primeros pasos. El primero, descomponer el radicando en sus factores primos. El segundo, expresar esa descomposición como potencia con exponentes de igual índice. Y el tercer paso es reducir esos radicales semejantes. A continuación les voy a explicar cómo convertir esos radicales que no son semejantes en radicales semejantes. En este primer ejemplo, si nos damos cuenta, estos radicales no son semejantes, aunque tengan el mismo índice.
Recordemos que en el concepto de radicales semejantes deben de tener el mismo índice y el mismo radicando. Aquí lo que difiere es el radicando, que los radicandos son diferentes. Aquí este radicando es 50, este radicando es 8 y este radicando es 2. ¿Qué debemos de hacer? Descomponerlos en factores primos. Descomponemos en factores primos 50 y obtenemos como resultado 25 por 2. Descomponemos con factores primos 8 y obtenemos como resultado 4 por 2. Y descomponemos en factores primos 12 y obtenemos como resultado 4 por 3. Dentro de esta descomposición, este 25, cuando lo descomponemos, es lo mismo decir 5 elevado al cuadrado. Para poder ese 5 elevado al cuadrado, ¿qué hacemos? Extraemos ese 5 del radical y sale y se multiplica con ese coeficiente. Y obtenemos como resultado 30, raíz de 2. Este 2 que está aquí, como no está elevado al cuadrado, se queda dentro de la raíz. Solo salió de radical o salió de radical el 5 porque se encuentra elevado a la 2, aunque aquí no aparece. Ya ustedes saben que este 25 es lo mismo decir 5 elevado al cuadrado. En este segundo término, este 4 que está aquí, es lo mismo decir 2 elevado a la 2, extraigo ese 2 de radical y lo multiplico por el coeficiente, obtengo como resultado 4 raíz de 2. Lo mismo este 4 que está aquí, se extrae y se multiplica por 5, obtengo como resultado 10 y me queda raíz de 3. Si nos damos cuenta, solo en estos tres términos hay dos radicales semejantes que son los dos primeros, que es 30 raíz de 2 menos 4 raíz de 2. Esto lo puedo reducir o simplificar y resto 30 menos 4 y obtengo como resultado 26 raíz de 2 más 10 raíz de 3. Ese es el primer caso. Les voy a explicar otros dos casos más para que quede más claro. En este segundo ejemplo tenemos cuatro términos. Raíz cuadrada de 8, descomponemos 8 en sus factores primos, que es 2 elevado a la 3, y descomponemos 27. ¿Por qué no descomponemos este ni este? Porque son números primos y solo descomponemos en factores primos números compuestos. Entonces, al descomponer 8 es lo mismo decir 2 elevado a la 3 o 2 elevado a la 2 por 2. Se extrae ese 2 y queda nada más un 2 dentro del radical, se multiplica por el coeficiente y obtengo como resultado este 6 que está aquí. Luego repito este radical tal cual porque no lo puedo descomponer y este que es 27 descompongo en sus factores primos 27 y obtengo como resultado 3 elevado a la 3, que es lo mismo decir 3 elevado a la 2 por 3. Entonces este 3 elevado a la 2 lo saco de la raíz y lo multiplico por ese 2, obtengo como resultado 6 y queda dentro de la raíz 3. Y este que está acá, el último término, se coloca tal cual. Aquí me doy cuenta que tengo estos dos primeros términos, ya los convertí en semejantes, hago las operaciones de los coeficientes, 6 menos 3 es lo mismo decir 3, y 6 menos 3 es 3 también, y coloco raíz de 3, y este es el resultado obtenido. Miren este último ejemplo, descompongo en factores primos 27, que es 3 por 3 a la 2, y en factores primos 75, que es 3 por 5 a la 2. Si nos damos cuenta, jóvenes, aquí no descompongo este raíz de 3. ¿Por qué? Porque es un número primo. Aquí extraigo la raíz de este número porque tiene el mismo índice. Y está elevado a la 2. Recuerden que en clases les manejé, si yo tengo un número elevado al mismo número del índice, yo lo puedo sacar de la raíz. Entonces extraigo y saco ese 3 y queda este que está aquí, si queda dentro de la raíz porque no está elevado al cuadrado. Lo mismo hago en el segundo caso. En este segundo caso, extraigo el 5 y lo saco de la raíz y lo multiplico por este coeficiente. Siempre cuando extraigo algún número de la raíz, lo multiplico por el coeficiente. En este caso, no lo multipliqué por nada en este caso porque no había. Pero aquí sí deben de multiplicarlo.
¿ok? Entonces, en este caso, al yo multiplicarlo, 2 por 5 es 10 y raíz de 3. Si nos damos cuenta, todos son semejantes, son radicales semejantes. Entonces agrupo los números. Este 1 es este 1 que está aquí que no lo vemos, pero sí está. Le sumamos 3 y le restamos el 10 y obtenemos como resultado menos 6, raíz de 3. Y ahí ya desarrollan la suma y la resta de radicales semejantes. Para multiplicar y dividir radicales, se tiene en cuenta solamente si el índice es el mismo, ¿ya? Hay dos casos. Si el índice es el mismo, se conserva el índice y se multiplican o se dividen los radicandos. O sea, es súper sencillo. Miren este ejemplo. Tienen el mismo índice que es 2, solo debo de multiplicar los radicandos. 3 por 4, 12. 7 por 5, 35. En este caso, como tienen también coeficientes, debo también de multiplicar los coeficientes y debo de multiplicar los radicandos. Entonces, cuando multiplico y divido radicales que tengan el mismo índice, solo debo de multiplicar o dividir los radicandos. Ya en el último caso, que es cuando tienen diferentes índices, se realiza el siguiente procedimiento. Se debe hallar el mínimo común múltiplo entre los índices. El mínimo común múltiplo entre 4 y 6, que son los índices, es 12. ¿Ya? Y como yo voy a determinar esos índices que sean iguales, entonces también afecto a los radicandos. ¿Y por qué los afecto? En el primer caso, ¿por qué número yo multiplico 4 para que me dé 12, para obtener 12 por 3, ¿verdad? Entonces, ese 3 voy a elevar el radicando, sea el número que sea, lo voy a elevar también a la 3. Y yo al elevar 3 a la 3 obtengo como resultado 27. En el segundo caso, miren que había un 6. Para yo convertirlo a 12, yo lo multipliqué por 2. Entonces, el radicando, que es 4, lo elevo a la 2. Y obtengo como resultado 16. Entonces, ya los convertí al mismo índice, siguiendo este procedimiento que está aquí descrito y el cual yo les expliqué. Luego, por último, multiplico. Como ya los convertí en semejantes, multiplico los dos radicandos y obtengo como resultado 432. Ya por último, tengo un ejemplo aplicando división. Miren que aquí ambos tienen coeficientes, los dividos. 4 entre 2 es 2. Y divido 90 entre 2, 45. Ese 45 lo descompongo en sus factores primos. Miren, aquí está la descomposición. Y es 3 elevado a la 2 por 5. Ese 3, como está elevado al mismo índice, se extrae de la raíz y se obtiene y se multiplica con el 2, obteniendo como resultado 6. Y dentro de la raíz queda 5. Les recuerdo, chicos, que en días pasados les coloqué esta actividad. Ya con esta explicación les quedó mucho más claro este tema. Deben de realizar la página 21 del libro de actividades, el punto 1 y 2 en su cuaderno de matemáticas. Dios me los bendiga, los quiero mucho.